noches, amigos de Onda Digital Perú, canal 18.4, televisión digital terrestre. Realmente, el día de hoy estoy conduciendo con Francisco, porque el Héctor lamentablemente está en un problema de salud, un familiar, ¿no? Y no va a poder estar hoy día solamente con nosotros. Deseamos pronta mejoría a su familiar y que lo tengamos electo ya el día lunes que viene operativamente. Francisco, muy bueno. ¿Qué tenemos de esta semana? Bueno, antes que todo, los imprevistos suceden y electo que todo salga para bien y vamos para adelante. Lo que tenemos para esta semana son el análisis de lo que ha sucedido toda la semana y hasta el día de hoy. En donde hoy día, por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte y todo su gabinete han dado una conferencia de prensa bastante larga, haciendo un pequeño resumen de los hechos y sobre todo de las cosas que han actuado desde enero hasta ahora, casi mes y medio, ¿no? Bueno, hay cosas, en mi parecer, positivas, hay cosas que también generan incertidumbre, pero también hay que entender que muchas veces la prensa es muy incisiva. Por ejemplo, una de las preguntas que hizo una periodista hoy día: señora presidenta, se acaba de declarar el estado de emergencia en la región La Libertad, donde está la parte de La Libertad y la provincia de Patás. ¿Qué resultados hay? Pues Fernando, ¿en dónde cabe una pregunta como esa si lo han declarado hace 3 días? ¿Puede haber resultados en 3 días? Entonces la prensa también tiene que tener un poco de criterio, un poco de materia gris, pues, para poder hacer preguntas. Francisco, pero depende de qué tipo de prensa, ¿no? Si es la prensa que está pagada por Vizcarra, la prensa pagada por la gente de izquierda, ¿no? Los comunistas, ¿no? Extremistas, entonces esa gente siempre va a hacer esas preguntas tan estúpidas, ¿no? Y la vez pasada, hace 2 semanas más o menos, o 3 semanas, presentamos acá las mentiras de la prensa alternativa. O sea, ya realmente eso debería ser censurado, ¿no? Yo no sé por qué la República, que es la que maneja el YouTube, no lo censura, no le da ni siquiera con el pétalo, no, lo ataca con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, Fernando. O sea, la prensa hace lo que le da la gana y sobre todo caer en manos de ellos. A ver, vamos a poner un ejemplo, que nosotros dos fuéramos los cabezas de turco y nos agarran de punto ellos para tirarnos abajo. Imagínate, ¿y cómo nos defenderíamos ante una prensa agresiva y sobre todo, concuerdo contigo, mentirosa? Cómo miente, y sobre todo la prensa en provincias, la prensa regional, esas radios, esos periódicos de allá en donde miente, y ahí está por la frase esa: miente, que algo queda. Acuérdate el principio básico de Joseph Goebbels, que decía claramente, ¿no? Hay que crear mentiras, que las mentiras sean grandes, porque esas grandes mentiras quedan permanentemente, ¿no? Porque se repiten y la gente no investiga, la gente no dice, oye, ¿será cierto o no es cierto? Por ejemplo, una gran mentira es decir que el asesor, ¿no? Uno de los asesores de la ex fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación suspendida, ¿no? Ella es su asesor, es su asesor. No, ese señor viene de antes, el filósofo. No es que ella lo contrató, es su yunta de ella, no. Él viene de atrás. Él viene trabajando con Pablo Sánchez, viene trabajando con Soledad Ábalos, viene trabajando con todos ellos. Entonces, y eso lo dice ¿quién? Lo dice Lucar, Nicolás Lucar lo dice. O sea, ya, entonces uno dice, se pone a pensar, acá hay una intencionalidad, hacerle daño a la ex fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación suspendida, ¿no? Claro, en ese sentido, Fernando, también hay que aclarar a las personas que cuando uno llega a estos cargos, los altos cargos, muchas veces tú llegas, de comillas, solo, y te encuentras con un staff de gente que ya está ahí sentada. Tú has estado muchos años en el sector público y sabes que eso funciona así, ¿no? Entonces, funciona así, sí, pero tú también, en este caso, como fiscal de la Nación, tú también tienes la potestad de decir, bueno, pongamos, no vamos a poner el ejemplo. Bueno, voy a evaluarlo 1 semana, 2 semanas. Si funciona, si nos llevamos, si todo bien, y si no, lo despacho. Porque eso es lo que sucede. Es confianza. Así es confianza. Es confianza. Entonces, ahí uno hoy día ya, después de los resultados, uno podría decir, esta señora, pues la fiscal de Benavides cometió un error, lo dejó ahí, pero ¿quién sabe por qué vas a cometer un error? El tipo se te pinta bien, todo,
y quieres resultados, te da algunos resultados. Y conoce a todos. Así es, entonces y conoce a todos. Lo dejo, y miren las consecuencias. Ahora hay una cosa importante, ¿no? Tú con la experiencia que tienes del sector público, realmente, si es que ha sido sancionada, porque en la práctica ha sido sancionada, la suspensión es una sanción. Es una sanción. ¿No? Está sancionada. Por 6 meses. ¿Por qué no ha pasado lo mismo? Porque lo que ha dicho este filósofo, ¿no? Así mal llamado filósofo. Villanueva, ¿no? Villanueva, ¿no? Dice también del fiscal supremo, Pablo Sánchez. Ex fiscal de la Nación. Así es. ¿Por qué no lo ha suspendido? Inmediatamente la Junta hubiera llamado, oye, ya. La celeridad con que la Junta debió actuar debió ser del mismo tamiz. Ese del mismo grado. Ese doble rasero, pues, ese doble rasero es propio de los comunistas, de los marxistas-leninistas, propio de esta gente que está ahí en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y que lamentablemente Dios quiera que lo más pronto posible se vaya. Sí, pues, se vaya. A ver, a la fiscal Benavides le han dado con piedra, con palo y con todo, y pum, la suspendieron en un santiamén. 6 meses. Así es. Con fotocopias. Así es. Con fotocopias. Algo, perdóname, Francisco, algo, tú como abogado, algo que es inconcebible, ¿no? O sea, una prueba que no es prueba, ¿no? Una supuesta prueba, una evidencia, como dicen ellos, ¿no? O sea, que no es prueba. Para nosotros los auditores, ¿no? El tener una prueba es una evidencia así irrefutable. Esa fotocopia no era ninguna prueba ni menos una evidencia. Entonces, ¿cómo es posible que hicieron eso? Y ahí demuestra la calidad profesional de esa gente que tomó la decisión. ¿Tú qué piensas como abogado? Totalmente. Tú has dado las palabras precisas. La calidad profesional de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, con una fotocopia, prejuzgaron y de frente a esta señora, ¡juá!, la suspendieron 6 meses. Entonces, con esa celeridad, también la debió juzgar a Pablo Sánchez y también, ¡juá!, cortarle 6 meses. Pero no, pues es ese doble rasero, ese mensaje, para unos piedra, palo, y para otros el pétalo de una rosa. Ahora, peor aún con el caso del fiscal Vela y el otro fiscal, ¿no? José Domingo Pérez. José Domingo Pérez, o sea, ya esos son de bajo rango que han faltado el respeto. O sea, eso no se puede aceptar en ninguna entidad, sea pública o privada. Nadie, ningún subalterno le puede faltar el respeto a su superior. Su superior jerárquico. Eso no se aplica en ninguna parte del mundo, ¿eh? O sea, ni siquiera en las empresas, de ninguna parte del mundo. Pero acá sucede eso. ¿Por qué? Porque están empoderados, pues. Porque están empoderados, porque el poder está fuera de la fiscalía. Eso te demuestra eso. Es lo mismo que pasaba con Castillo, ¿no? El poder no era del ministro, ¿el poder de quién era? De los que estaban atrás de Castillo, de sus asesores en la sombra. Y hay una parte en la fiscalía que hace un análisis de los asesores en la sombra. Lo mismo ha pasado en la fiscalía. En la fiscalía, Gorriti, en mi opinión también por si acaso, era un jefe en la sombra. No un asesor, un jefe en la sombra. Mi opinión también por si acaso. No, y más, tal y como salió o sea, se ha evidenciado con declaraciones que los personajes dan en el pasado y después los contrastas con declaraciones que dan en el presente. ¿Y cómo sucedió con Gorriti? Gorriti en unas declaraciones para mí deplorables en el pasado, ¿qué dijo de Fujimori? Con cáncer y sin cáncer o como sea, que vaya a la cárcel, que vaya a la cárcel, que se pudra por su delito, que se pudra. Y ahora él sale con su gorrito, con cáncer, flaco, demacrado, deshecho, y a él hay que tenerle pues piedad, hay que tenerle compasión. No, también pues igualito. Lo que hay que hacer con él es juzgarlo. Así es. Nada más, o sea, yo no quiero que vaya a la mazmorra, que le corten el cuello, no. Eso no estamos. Eso no se quiere. No hacemos lo que hacen ellos, los comunistas, no hacemos, no somos así. Qué buen término. Nosotros lo que hacemos es justicia, y tú como abogado, Francisco, lo sabes, ¿no? La justicia es lo mejor, o sea, no puede tardar mucho también porque deja de cumplir su objetivo, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto de esa parte? Justicia que tarda no es justicia. Y también unas veces nos dicen que
es mejor un buen arreglo que un juicio largo, ¿no? Pero eso es lo que pasa en nuestro país y en muchísimos países, porque siempre hablamos mal de nuestro país. Pero en otros países también se cuecen habas, es igualito. Los procesos penales, judiciales en general, duran años y años. ¿Por qué la justicia es así? ¿Por qué no puede ser una justicia célere, una justicia rápida? Hay tantas acciones de garantía, Fernando. Las acciones de garantía dentro de la Constitución y dentro de la ley procesal constitucional, ¿cuántas son? Son 4. Habeas corpus, habeas acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Son 4. Ya. Y dentro de estas, considero, en mi humilde opinión, que hay 2 que deberían ser, pero así, rápidas. El habeas corpus, que va a defender la libertad de la persona. Tú no puedes estar preso, pues más de, creo que 72 horas, si no me equivoco. Y la otra acción de amparo, en donde están violando un derecho. Entonces tiene que ser rápido, pues antes que terminen de destruirte y esa violación de derechos ya sea irreparable. Muy bien. El Código Procesal Constitucional dice pues que los plazos son cortos, son céleres. ¿Y eso, Fernando, acaso se cumple en la realidad? No. Es. Entonces, aparte de la violación de nuestro derecho, el procedimiento y los juicios demoran tanto que ya terminamos por violar por completo el derecho y te sientes totalmente vulnerado y abandonado. Francisco, ahora también hay que ver, y a los televidentes, que también hay un abuso, ¿no? El caso de Castillo, por ejemplo, tener más de 25 abogados. Más de 25 abogados. O sea, eso no se da en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, ¿quién puede tener en año y 2 meses 25 abogados para un solo tema? O sea, es razonable, piensen ustedes, es razonable. Y el día sábado, en la mañana, en Barcelona, se presentó, ¿no?, Guillermo Olivera Díaz, uno de los ex abogados de Castillo. Y él argumenta 2 cosas que son sacadas de los pelos, ¿no? Jalado de los pelos. Uno dice que el Castillo ha leído un mensaje. Es como que yo diga, él dice, no soy yo por si acaso, yo, imagínense que yo soy Olivera, ¿ya? Dice, imagínense que yo diga que hoy día voy a matar a los 130 congresistas porque son una porquería. Los voy a matar. Pero no los mato, pues. Entonces no he cometido ningún delito. Entonces yo, Francisco, dime tú, en las elecciones, cuando Porky hablaba de los comunistas, decía, ojalá que estén muertos, le hicieron un juicio por intento de asesinato. Sí. A Castillo y a todos los demás. Bueno, juicio no, se le denunció. A fiscalía. Entonces, ¿qué pasa con este abogado? O sea, tal vez que tenga 81 años, 82 años, pero es abogado, ¿no? Se entiende que está formado y que el decir solamente quiero matar a una persona, sí, debe estar penado, porque hay una intencionalidad. ¿No crees tú? Totalmente. Es un delito. Entonces, el decir eso a las personas en Barcelona, como que eso no fuera un delito, ya realmente, o sea, tú puedes ser fanático, pero ya irse al extremo, es como el terrorista, ¿no? Un terrorista ya no le interesa la ley, no le interesa nada, o sea, lo que interesa es lograr su objetivo. Eso mismo yo he sentido ese día, le digo, lo he sentido en este señor, abogado. Uno se pone a pensar, digo, ¿qué cosa más hará? Otra cosa más dice, ya otro ejemplo voy a ponerle para los que no entienden, pero los lego en derecho. ¿Sí? El pata se cree lo máximo, en derecho. Y dice, imagínate que yo a las 3 señoras que están acá las quiero violar. Tengo la intención de violarlas, ¿no? Y a las niñas también. Dios mío, o sea, Francisco, este señor debe estar mal de la cabeza, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puedes decir que tengo la intención de hacerle daño a una persona? O sea, lo digo, no lo pienso, porque una cosa que tú lo pienses. Claro, en tu fuero interno. Pero si sale de tu fuero interno, ahí se muestra la intencionalidad. ¿Y eso está penado o no? Así es. A mí nadie me puede decir, o sea, lo dije y no me arrepiento, no, fue una mentirita. Esos ejemplos estúpidos, en mi opinión así también, es. por si acaso, estúpidos, que dejan mucho que desear de un abogado. O sea, digo, yo no sé cómo lo han formado. O sea, yo no creo que sea por la universidad, ojo.
Yo creo que es el fanatismo en el cerebro. Es lo que decía Abimael Guzmán, ¿no? Acá, nadie te saca de acá el pensamiento terruco, ¿no? Sí, pues cuando lo agarraron, él decía, bueno, me pondrán las esposas, me meterán. Pero acá... Y acá anda. no me lo sacan, ¿no? Entonces, algo de eso tiene que este señor Olivera, ¿no? Se lo digo de corazón, como profesional que soy, no en derecho, pero como profesional que soy, le digo, este señor tiene un problema ya de tipo mental. El abogado Guillermo Olivera Díaz. Claro, ese señor de Alefaía, porque aparte también tienes que entender los años que tiene. 82 años. Y ese señor, no porque yo diga que toda la gente que tiene más de 80 pues está media loca, no. Pero en el caso de él, sí. Este señor, valgan verdades, Fernando, yo lo conozco. Personalmente lo conozco desde que yo fui regidor en San Borja, te estoy hablando hace más de 20 años. ¿Tenía un comportamiento razonable como abogado? No tenía un comportamiento razonable. Por lo tanto, ¿sus pedidos eran razonables? Además, te voy a contar una anécdota. No voy a decir detalles ni nada, pero este señor, hace muchos años, estoy hablando hace más de 40, 45 años, él alquilaba una oficina en un edificio que está casi llegando al centro de Lima. Está por el Sanjón. ¿Pagaba puntual o no? Así es, nunca pagó. Nunca pagó el alquiler. Y yo lo sé porque la persona que iba y le mostraba el talonario para pagar el alquiler, no tengo plata. Esto debería salir en los titulares, ¿no? Nunca pagó el señor. El abogado de Castillo. Así es, nunca pagó el señor Olivera. Y si no, que venga a decírmelo a mí y yo lo llevo donde la señora que le cobraba el alquiler y que un poco más no lloraba porque no pagaba. Entonces, desde esa época ese hombre, pues... Hace 40 años tenía un problema. 40, 45 años. Pero él ha sido uno de los abogados de Castillo, ¿no? Sí. Y él argumenta, dice, Castillo solo ha hecho un discurso. Así es. Miren, qué bárbaro para decir eso, ¿no? O sea, el loco de... Perdóname, solo para explicar el punto. El loco de la esquina, ¿no? Así decíamos antes, ¿no? Porque habían locos en la esquina. El loco en la esquina se puede poner una vacinica, se puede hablar de estupidez y media. ¿Quién le va a hacer caso? Nadie le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque es un loco. No, Fernando. Porque está fuera de lo normal. Esa palabra. Fuera de lo normal. Esa persona es inimputable. Así es. Porque no maneja su mente. Así es. Entonces, correcta la apreciación. Pero mira, el decir que Castillo realmente lo que dijo no tenía que cumplirse, no tenía ningún efecto, no está penado, dice, no está penado, o sea, ya es de locos, ¿no? A ver, Fernando, y le explico a la gente con mucho gusto, cuando yo fui estudiante de Derecho, había un autor peruano, que se llamaba, yo no sé si viva este autor, que se llamaba Amadeo Esaine. Amadeo Esaine hizo un librito pequeñito, muy delgadito, pero un librito muy interesante. El librito argentino, se llamaba, no, era peruano. Peruano, ya. El libro se llamaba El Iter Criminis del delito. Iter Criminis, el camino al delito. Entonces, él analizaba la conducta del ser humano para con el delito. Porque hay que entender que hay delitos, y muchos de ustedes, nuestros oyentes, no tienen por qué saberlo. Hay delitos, que ya lo expliqué en alguna oportunidad acá en el programa, hay delitos dolosos y delitos culposos. Pero bueno, olvidémonos de la clase de delitos, pero lo que quiero decirles es que el iter criminis es el camino, los pasos para cometer un delito. Entonces yo les pregunto, ¿tú puedes condenar a una persona o yo lo puedo condenar a Fernando porque Fernando ahorita en su mente está pensando, esa chica que ha pasado está bien bonita, la voy a violar? Muy bien, yo lo voy a condenar a Fernando porque en su mente ha dicho va a violar a una persona. No puedes. Está dentro de su mente. Está el iter criminis, el camino al delito, está recién naciendo, está creándose el delito. Correcto. La conducta delictiva se está creando. Muy bien. ¿Pero por eso lo vamos a condenar? No. Lo que se condena es no solamente el cometer el delito, sino la tentativa, el intentar hacerlo. Entonces, este señor, bueno, si se le puede decir señor, pues a Pedro Castillo, al cual no le tengo el más mínimo respeto. No nos representa. Ese tipo nunca nos representó, nunca. Entonces, ese tipo, Pedro Castillo,
eh, salió con un papel y lo leyó. O sea, no había ninguna intención. O sea, era un juego, un chiste. Ya, pues si eso lo decíamos, si eso yo lo decía en un salón de clase con 3 niños y no salía en público, todo, no pasa nada. No pasaba nada. Pero fui en Red Nacional, Canal 7, un discurso de la nación. Y todos nos enteramos en ese mismo momento. Entonces, ¿qué creyó este hombre? Este hombre medio, ¿cómo podríamos decirle? Medio loco, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Este hombre, ¿qué creía? ¿Que ese acto no iba a traer consecuencias? Estaba delirando, ahí está, un hombre que estaba delirando por el poder, el ansia de poder y quedarse en el poder. Ya, entonces la conducta de este hombre no iba a tener consecuencias. Entonces este abogado que tuvo Olivera, poder decir que ese pronunciamiento al país no tiene consecuencias, eso es pensar cualquier cosa, señor. Primero que fue un mensaje a la nación. Así es. Fue en el Palacio de Gobierno, con la banda presidencial, con sus edecanes. O sea, todo eso lo hemos visto. Y con la presencia de ministros y la presidenta del Consejo de Ministros. Eso es oficial, totalmente. Quien diga lo contrario realmente es un delirio, ¿no? O sea, estamos en... Buena palabra, es un delirio. En otra situación, ¿no? Una situación ya delirante, ¿no? No se entiende cómo puede argumentar eso. Fernando, y también ya quizás un poco cambiando de tema, cambiando el tamiz de lo que hemos estado hablando, al comienzo del programa, tanto Fernando como yo les dijimos, vamos a comentar las últimas noticias y todo. Bueno, en la semana que ha pasado, desde el lunes pasado a este lunes, si no me equivoco fue el miércoles o jueves, ¿no? Que juramentó los nuevos miembros del gabinete. No me acuerdo el día exacto. Miércoles. Pero vamos al hecho que han habido 4 cambios en el gabinete. 4 en las carteras de Energía y Minas, en la cartera de Economía, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Ambiente. Fueron 4 carteras que han cambiado. Siempre vinculados con la parte económica o de desarrollo, del sector minero sobre todo, ¿no? No me voy a pronunciar sobre las personas que no conozco, que es el caso del nuevo ministro de Defensa, que solo sé que es un general de división en retiro, y el me dice que llegó a ser coronel, ¿ah? No, general me dijeron, de división. No, General su hermano sí fue general. Él fue coronel, es lo que me dijeron, no sé. No, él ha sido presidente del CAEN. Bueno, no lo sé, te digo, a mí me dijeron eso. Y en el caso del nuevo ministro de Ambiente, solo sé que ha sido jefe anteriormente, yo no sé si era y después pasó a ser ministro o fue anteriormente, fue jefe de la ANA, de la institución que es la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, estas 2 personas no puedo emitir opinión porque no las conozco. Pero en el caso del ministro de Energía y Minas, lo conozco personalmente. Y Rómulo Mucho Mamani. ¿De dónde es? De Puno, de esa tierra que tanto ha combatido a Dina Boluarte y que se han levantado y todo. Ahí está, pues. Ahí está. Un puneño ministro de Energía y Minas. Tipo de primera. Un tipo de primera. Que fue viceministro de Minas en el gobierno de Toledo. O sea, hace una buena cantidad de tiempo, hace 20 años. Pero es un tipo que tiene una experiencia vasta en todo el tema de energía y minas. Y él ha dicho que estamos en un momento crucial para sacar adelante proyectos que estaban ahí, que no había, entre comillas, la licencia social. ¿Creada por quién? Por todos los caviares y toda esta gente roja que crea estas cosas para fregar la inversión. Bueno, el mejor concepto y sobre todo los mejores deseos para que la gestión del señor Rómulo Mucho sea exitosa. Y en el otro caso, el ministro de Economía, el señor Arbildo, también lo conozco. Él ha sido gobernador regional de Amazonas, él ha sido ministro de Economía y él ha sido ministro de Agricultura por corto tiempo. Es un tipo que ha pasado muchos años de su vida en administración pública, la conoce muy bien, tiene mucha experiencia y creo que lo va a hacer bastante bien en el Ministerio de Economía. También cualquiera lo habría hecho bien con ese ministro anterior, ¿no? Sí, deseo que tengan éxito por el bien de ellos como personas y del país. Del país. Por el bien del país. De nuestro país. Perfecto. Vamos a un corte para comunicarnos con el expresidente Manuel Merino de Lama. Aquí le vamos a hacer una entrevista especialmente
teniendo en cuenta de que él fue uno de los que fueron atacados, fueron víctimas de todos estos enjambre, ¿no? De comunistas, caviares, rojos y toda la porquería junta, ¿no? Así es. Toda esa porquería junta que le hizo mucho daño y le está haciendo mucho daño al país. Vámonos al corte para continuar con el programa. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook Omar.Sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Estamos de regreso en el programa de Onda Digital Perú. Es el programa Contraste, que es un realmente programa de opinión basado y fundamentado en datos oficiales y sobre todo en la experiencia profesional de muchos años de los conductores. Vamos ahora a ver un video, lo comentamos y esperamos al expresidente Manuel Merino para que empezar la entrevista. Esto es realmente, o sea, ya dice mucho pues de las cosas cómo se hacen en Petroperú, ¿no? O sea, las cosas no se hacen bien, no se hacen realmente. Por eso yo he pedido una auditoría internacional. La semana pasada pedíamos una auditoría internacional a todas las inversiones hechas en Petroperú, ¿no? Hay inversiones, inclusive hoy día ha salido un informe de que ya están valuando, están tasando algunas propiedades de Petroperú. Eso ha salido, si no me equivoco, en Expreso. Sí, y yo no estoy de acuerdo con eso porque realmente, o sea, el tasarlo en un momento que está mal, lo lógico es que el precio va a ir abajo, ¿no? O sea, se vende cuando la empresa esté bien. Si la empresa está bien, o sea, ahí uno lo vende, pero lamentablemente pues ha salido publicado las tasaciones. Y yo creo que debería hacerse otra tasación más, ¿no? Porque no hay que confiar en una de las partes. Lo digo por los 20 años de experiencia en la banca, que las tasaciones siempre hay que hacerlas con las personas adecuadas para que justamente ven el justiprecio, ¿no? El precio y comparar con las ventas anteriores por zonas cercanas o similares,
¿no? Y más que todo, darle un beneficio al Estado peruano. Pero el Petroperú, realmente lo hemos analizado, como le digo, los estados financieros indican que está en una situación muy difícil. Y añadir algo lo que el doctor Francisco Lates ha dicho, ¿no? Si bien es cierto, nosotros felicitamos la presencia de Rómulo Mucho, el ingeniero Rómulo Mucho, ingeniero de minas, ¿no? Una persona con mucha experiencia en el sector público y en el sector privado. Conocedora. Una persona que es intachable. O sea, ingeniero Rómulo Mucho, en Petroperú ponga personas adecuadas. Petroperú realmente yo creo que debería ser limpiado desde las gerencias generales hacia abajo, hasta la mitad de los funcionarios. Porque todos son cómplices, mi opinión también por si acaso, de lo que han hecho en Petroperú. Hasta el 2012 la empresa estaba bien. El 2013, cuando empieza Talara, es cuando comienza a caer. Caen en producción, o sea, el caer en producción a menos de la mitad de lo que se producía, o sea, ya eso te indica mucho, ¿no? O sea, los ingresos, una empresa que los ingresos lo llevan a la mitad, el año siguiente va a tener pérdidas y lógicamente eso es lo que está pasando. Estamos esperando la información financiera de diciembre, que todavía no sale, seguramente saldrá a fin de mes y ahí vamos a ver con sorpresa que debemos estar con pérdida de más de 500 millones. También ese es mi cálculo que he hecho yo por si acaso, eso no es oficial. Y con eso ya pues la empresa pues entra en un trompo, ¿no? Tanto así que está pidiendo plata, ¿no? Y el Estado ya le ha puesto 2.000 millones de dólares de capital, ¿ah? Porque su táctica, ¿cuál ha sido esta gente, no? Piden préstamo y una vez que piden el préstamo aparece en tu pasivo no corriente o en tu pasivo corriente, como una obligación. Pero como no pueden pagar, dice, ¿sabes qué? Esa obligación pásalo al capital. Entonces lo trasladas de obligación a capital, a inversión. Como es el Estado, el accionista 100%, entonces el Estado cambia nomás su obligación y lo pone como inversión. Pero no es así, pues, o sea, le vas a meter 2.000 millones a una empresa que tiene 500 millones de pérdida, ¿no? Y que ha tenido 100 y pico de millones el año anterior. Esto tiene que ser revisado, por eso yo le digo, no hagan auditorías con los peruanos, tienen que ser externas, con una auditora internacional que no esté vinculado a ninguno de los que ha auditado anteriormente, para ver que diga la verdad. ¿Quiénes son los que han hecho daño a esta empresa desde el año 2012 para adelante, ¿no? Y ahí encontraremos sorpresas. Además, hay una cosa importante, Fernando. Esta evaluación, como tú dices, tiene que ser independiente. Y además, porque es el Estado, con mayor razón tiene que haber esa independencia. Imagínense una empresa común y corriente, una empresa... Ahorita salimos de acá del local que tenemos y hay cuántas oficinas por acá cerca. A ver, a esas empresas, a ese gerente de esa empresa se le va a perdonar un manejo como el que tiene. Francisco, tenemos al expresidente Manuel Merino de Lama, ¿no? Un ratito, por favor. Presidente, muy buenas noches. ¿Cómo está? Expresidente del Perú, Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, congresista en 2 oportunidades por Tumbes, una persona honorable. Queríamos su presentación, expresidente. Lo escuchamos. Sí, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero agradecer la oportunidad de estar en tu programa y poder compartir en esta oportunidad la situación difícil que viene atravesando el país y la forma como se ha venido poniendo al descubierto actos de corrupción del más alto nivel en el Ministerio de Transporte y Comunicación que han sido liderados por una red criminal a la cabeza del expresidente Martín Vizcarra. Así es, expresidente Manuel Merino. Usted estuvo en el Congreso en el momento en que Vizcarra era presidente del Perú y también cuando era presidente, pero había pasado, pues había cerrado un Congreso de la República, lo cual era inconstitucional y eso ya lo ha determinado el Tribunal Constitucional. Expresidente, queríamos su opinión de todo lo que ha pasado, ¿no? A lo largo, especialmente en el momento que usted asume la presidencia del Perú. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué Vizcarra se fue y dijo al Parlamento que hay más de 80 y tantos congresistas con
con juicios, ¿no? Y uno de ellos era usted. ¿Qué juicio tenía usted? A ver, Walter, yo creo que es bueno que hagamos un comentario, en principio, del comportamiento del señor Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no es que su comportamiento cambia, porque a veces decimos a lo que llegas al poder, te innubilas y cambias, digamos, de la forma de ser. Sin embargo, en el caso de Vizcarra, me tocó a mí investigarlo primero en el periodo 2001-2006, después del régimen, digamos, de Fujimori, y en esa oportunidad nosotros determinamos en una comisión investigadora, en la Comisión Agraria, la manera como había actuado el señor Martín Vizcarra, que en esa época era parte, digamos, de la confianza del Partido Aprista Peruano. Y ahí ya hubo un informe nuestro que claramente identificaba las responsabilidades penales que había tenido el señor Martín Vizcarra. Lamentablemente, y en varias oportunidades, Fernando, cuando hemos comentado, hay un tema que está lamentablemente corroyendo cada día más el país, y es, en este caso, los órganos tutelares de la justicia. Me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial. Podríamos decir que hay buenos fiscales y buenos jueces, pero lamentablemente la gran mayoría se ha ido posesionando los caviares y han ido estableciendo un sistema de corrupción del más alto nivel. Cuando nosotros asumimos la presidencia del Congreso, yo ya no era un personaje desconocido para el señor Martín Vizcarra, porque nosotros ya habíamos hecho un trabajo de lucha contra la corrupción en la región a la cual pertenezco, me refiero a la región Tumbes. Yo ahí había tenido serios enfrentamientos y había un gobernador regional que era de absoluta confianza, que habían sido, en la misma temporada, habían sido gobernadores regionales en aquel entonces, presidentes regionales, con el señor Martín Vizcarra. Y había salido nuevamente, por segunda vez, reelecto para ser gobernador regional en Tumbes. Él ya había recibido Vizcarra y ellos sabían perfectamente que mi postulación en la región Tumbes era un peligro para ellos. ¿Por qué? Por el carácter fiscalizador, por la acción especialmente de control político que nosotros habíamos demostrado en el periodo 2001, 2006 y 2011, 2016. Se trató de petardear nuestra participación política y gracias, digamos, a la voluntad de mi partido, yo recibí en Tumbes a Raúl Díaz Canseco, recibí en Tumbes para Año Nuevo a Edmundo del Águila, y con ellos tuve una conversación, como siempre frecuentábamos, a gente del partido, dirigentes nacionales, de que era necesario hacer el esfuerzo de salir electo por Tumbes, porque eran pocos los correligionarios de experiencia que estaban postulando en el proceso, digamos, de elecciones de ese periodo 2020-2021. ¿Sí me estás escuchando, Fernando, no? Sí, sí, perfecto. Por favor, ¿puedes ponerle en pantalla Ya. completa al presidente? Entonces, en esas circunstancias, ellos me dijeron, haz el esfuerzo, que podamos tener la suerte de que llegues al Congreso de la República y serás parte de los pocos parlamentarios con experiencia que vamos a tener en el Parlamento. Raúl me visitó en la campaña, me acompañó en la campaña como en 2-3 días, estuvo en Tumbes, y cuando salimos electos nos dimos con la ingrata, digamos, sorpresa que solamente el partido de 25 parlamentarios que habían ingresado de Acción Popular, el único que tenía experiencia legislativa, congresal, era mi persona. Y es ahí de donde en una elección interna deciden que Manuel Merino sea el candidato a la presidencia de la República. El señor Martín Vizcarra ya había estado en Tumbes justamente semanas antes de que nosotros juramentemos, y él seguía en la confrontación contra el Congreso porque era la manera que le había dado réditos políticos. Yo tuve una discusión o una aclaración con él, porque yo le dije, usted está en un nuevo Congreso, un Congreso que debe trabajar de la mano con el Ejecutivo, sin embargo veo que sigue petardeando al Congreso de la República. Y le da la mala suerte que me toca ser presidente del Congreso. Iniciamos nuestra presidencia del Congreso contra la voluntad del señor Vizcarra. El señor Vizcarra quiso boicotear la juramentación, llamó a Mónica Saavedra, que era la encargada de las juntas preparatorias, por haber sido la congresista más votada en el grupo de Acción Popular, que era el partido que tenía el mayor número de votos a nivel nacional, y en ese sentido le dijo en un Consejo de Estado de que debía suspender la juramentación que teníamos para el día 15 de marzo. La congresista Saavedra nos informó e inmediatamente la suspicacia política nuestra, yo les dije, este señor no va a querer que nos instalemos. Sigue con la confrontación contra el Congreso, creo que debemos de poder viabilizar la forma de poder juramentar. Pero de repente, en los pocos días, sacó un decreto supremo, decreto de urgencia, declarándole el confinamiento el día 16 de marzo.
O sea, nosotros el 15 teníamos la juramentación. El proceso de juramentación hasta la instalación de un congreso es por lo menos 15 días como mínimo. Y tomamos la decisión de iniciar el proceso de juramentación, de instalación de la mesa directiva, de instalación de todos los órganos de gobierno del Congreso de la República, que es, como es en este caso la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente, las comisiones ordinarias. Y eso lo hicimos en 26 horas. Cuando el señor Vizcarra se levanta el día 16 de marzo, ya el Congreso estaba instalado, ya él no podía seguir emitiendo decretos de urgencia, tenía que emitir decretos supremos si iba a ser fiscalizado el control político por parte del Parlamento. Luego tuvimos que hacer como 2 plenos porque había confinamiento para poder establecer reglas de juego para el funcionamiento del Congreso, porque el Congreso no tenía instrumentos, no teníamos la manera virtual de poder sesionar, y tuvimos que hacer algunas modificaciones reglamentarias y empezamos a funcionar. Con mucha presión negativa por parte de la prensa de señal abierta, que era la prensa vizcarrista, porque lo demostró a lo largo y ancho de todo nuestro periodo, que Vizcarra tenía su prensa incondicional, su prensa que guardaba silencio de las denuncias que se venían haciendo de actos de corrupción o las irregularidades que venía cometiendo, desde el manejo en la salud, con esos famosos hospitales blancos, con las pruebas rápidas, lo que venía haciendo en los sectores fundamentalmente, digamos, productivos, que había una paralización y ellos estaban a diestra y siniestra votando sus proyectos en un confinamiento que prácticamente quebró los negocios y sacaron los famosos reactivas, que son los que lograron que Vizcarra sea apoyado por el empresariado peruano en gran parte, no totalmente, pero en gran parte. Y él empezó a hacer una presión contra el Congreso y tuvimos que empezar a darle respuesta desde el Congreso. Eso nos permitió irnos posesionando, pero sí tenemos que reconocer que Vizcarra se había afianzado, que tenía un 85% de aprobación, engañando a la ciudadanía, saliendo al mediodía sin dejar que los medios hagan preguntas y él genere respuestas sobre los temas graves que se venían denunciando, donde estos famosos hospitales blancos supuestamente se instalaban, nunca funcionaban y cobraban, donde no había plantas de oxígeno, donde él se había empecinado con las pruebas rápidas y no con las pruebas moleculares, donde el empresariado, como en el caso de Túmez, en el caso de La Libertad y en el caso de Arequipa, si no me equivoco, tenían laboratorios que podían procesar hasta 10.000 a 15.000 pruebas diarias, pero él insistía en que no se debían hacer pruebas moleculares sino pruebas rápidas. No hacía partícipe de la contención de la pandemia por parte de los municipios distritales y provinciales y no solo lo trataba con los gobiernos regionales. Esas son las circunstancias que llevaron a este caos al pueblo peruano y que gracias a la participación de esos 105 congresistas que cuando Vizcarra va al Congreso por segunda vez, por el proceso de vacancia en la segunda oportunidad, porque en la primera oportunidad el Congreso dio marcha atrás, se decidió no seguir, digamos, con el proceso de vacancia, cuando vieron los audios que presentó la comisión investigadora de fiscalización del Congreso, que había una identificación ya del comportamiento del señor Vizcarra, de la manera como él manipulaba a sus trabajadores, de la manera como él manejaba a sus trabajadores para que nos sigan engañando, para poder engañar al Ministerio Público, que era contemplado de manera benevolente por parte de la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos. En esas circunstancias, él llevó efectivamente al Congreso, como quien dice, una respuesta que cómo me van a fiscalizar congresistas que tienen procesos judiciales pendientes, y en el caso nuestro era una denuncia de una extorsión que se pretendió hacer contra mi persona, prácticamente con una de mis hijas, y que nosotros fuimos a poner la denuncia a la Policía Nacional, a la Facultad de Investigación, y esa denuncia que yo no la continué porque era engorrosa, prácticamente la retiré. Él la presentaba como que yo había sido denunciado por extorsión. O sea, manipuló las informaciones que le había dado el Ministerio Público para hacer creer a la ciudadanía que estamos hablando de un Congreso que tenía congresistas que estaban siendo investigados, que estaban en proceso de investigación, y de esa forma, como ocurrió conmigo, ocurrió con varios parlamentarios en la misma condición, que ellos habían puesto denuncias, pero él las presentaba como que eran denuncias contra los congresistas, cuando en realidad habían sido denuncias hechas por ciudadanos de a pie, en actos, digamos, que no eran regulares, y que él lo ponía en ese contexto. La respuesta del Congreso fue una vacancia con 105 votos, donde lo que esperaban los caviares del Partido Morado era el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre
se le había presentado una consulta sobre la primera vacancia, y ellos, como manejaban el Tribunal Constitucional con la presidenta del Tribunal Constitucional, ellos creyeron que esto resultaba ser favorable. El resultado no les salió favorable en el momento que nosotros ya habíamos renunciado. O sea, se ratificó el tribunal de que ese proceso de vacancia no había prosperado y que simplemente no había razón para poder hacer un pronunciamiento contrario a las facultades que tenía el Congreso de la República de llevar como instrumento el proceso de vacancia en situaciones irregulares que lógicamente dieron como consecuencia esa vacancia presidencial por incapacidad moral. Entonces, esa circunstancia creo que es sumamente importante el día de hoy cuando vemos estos destapes de corrupción, la manera como el gobierno del señor Vizcarra había establecido un mecanismo de no importarle la situación que atraviesa el país, de no importarle las vidas humanas y las pérdidas de vidas humanas, sino importarles cómo engordar sus bolsillos, porque la devolución de estos dos, digamos, testigos protegidos que ya han sido puestos a disposición pública, devuelvan uno 500.000, el otro 245.000. Lo que es más, acabo de ser convocado yo al Congreso por parte de la comisión investigadora que está haciendo las investigaciones sobre las empresas chinas. Y bien nos hemos encontrado con la sorpresa que el día 12 de noviembre, cuando mi ministro estaba juramentando, se estaba firmando un contrato con las empresas chinas asociadas, una corporación vial con las empresas chinas por 205 millones de soles. Entonces, viendo la manera sistemática con que había estado actuando el gobierno del señor Vizcarra, nos encontramos con la sorpresa que el año 2008 se da una resolución directorial que faculta a la funcionaria de administración de Provías descentralizado para que pueda firmar los contratos. El contrato en el periodo de mi gobierno había tenido la buena pro en el mes de octubre del mismo año, el mes de noviembre. Y se firma el contrato el día 12 de noviembre cuando mi ministro estaba juramentando, sin que tenga conocimiento el ministro de Transportes de que había un firme contrato en el periodo nuestro. Ese mecanismo que había institucionalizado el señor Vizcarra, que le daba réditos económicos, que posiblemente corrompió al gobierno del señor Sagasti, porque tenemos que hacer de conocimiento público que cerca de 100 proyectos que fueron adjudicados a las empresas chinas asociadas con empresas peruanas por un monto aproximado de 10.000 millones, es lo que el resultado de solamente 3 empresas que han recibido más de 3 millones de soles, es lo que prácticamente pone en tela de juicio la manera sistemática de una digamos, organización criminal instalada solamente para delinquir, sin importarle que de esas obras que se han licitado, el 50% no han sido culminadas. El gobierno ha desembolsado 18.000 millones de esas obras y lamentablemente para que se puedan culminar se necesitan 26.000 millones. En esas circunstancias, el único que ha ejercido y ha sido agresivo que no han funcionado las obras es el pueblo peruano, los 30 millones de peruanos. Yo espero que el Ministerio Público, que el Poder Judicial esté a la altura de poder hacer las investigaciones, que no nos suceda como ha ocurrido con la vacancia del señor Vizcarra, que se da a razón del testimonio de uno de sus ministros, del ministro Hernández, que hace de conocimiento público que la empresa del señor Vizcarra en Hilo de Moquegua y en el hospital de Moquegua recibe una coima de cerca de 3 millones. Sin embargo, la consecuencia del año 2020 que se pone en manifiesto esta investigación, estamos en 2024, hasta ahora el señor Vizcarra sigue libre de polvo y paja y su proceso judicial, ya 2 de las motivaciones han sido prácticamente archivadas y solo tiene una motivación. Si esto continúa así, estamos en un sistema, lamentablemente, que los únicos perdedores somos los peruanos, porque tenemos que demorar, que los juicios se congelan, que los juicios se archivan por el tiempo, que los juicios se acogen a algunas normas que se vienen dando en estos últimos tiempos que son para la impunidad, y lamentablemente el perdedor es el pueblo peruano. Eso no debemos permitirlo. Por eso creo yo que las circunstancias de los hechos que estamos viviendo el día de hoy, con la Junta Nacional de Justicia, con los testimonios de este testigo, alto funcionario de la señora
Benavides, de la ex fiscal de la Nación, así como han actuado con la señora Benavides, Patricia Benavides, deberían actuar con los restos de fiscales que han sido puestos en manifiesto y que se han puesto al descubierto. Del señor Pablo Sánchez, de la señora Zoraida Ábalos, de los fiscales encargados de las investigaciones de Odebrecht, porque no podemos permitir de ninguna manera que este sistema corroído por la corrupción le siga haciendo daño a la economía del pueblo peruano y a los 30 millones de peruanos, a los jóvenes que el día de hoy se están yendo del Perú porque no tienen trabajo, porque no tienen oportunidad y porque lamentablemente no estamos recuperando la economía, seguimos en desgracia, no se dice absolutamente nada de los créditos de Reactiva, cuántos miles de millones se han perdido porque los créditos de Reactiva, recordemos que ha sido prácticamente el salvataje de los bancos y la responsabilidad recae en el gobierno porque el Banco Central ha puesto en garantía al propio gobierno para estos créditos y los principales beneficiados han sido sus socios de Vizcarra, algunos medios de comunicación como La República y algunos otros más seguramente que en las investigaciones que se deben hacer públicas se debería saber quiénes prestaron Reactiva y quiénes no han devuelto, para que la población sepa. Esa información el Congreso debe hacerla, debe solicitarla y debe ponerla a conocimiento público. El Congreso no puede... Expresidente, perfecto, se entiende entonces que la denuncia en el momento en que los vacaban a Vizcarra era justamente mentira, porque en el caso suyo, usted es el que denuncia, no usted es el denunciado. Entonces esto deja mucho que desear, ¿no? O sea, Vizcarra es un maquiavélico, es un tipo perverso, un malvado realmente, ¿no? Aparte de corrupto, aparte de genocida, en mi opinión también, por más de 200.000 muertos, ¿no? Pero esto fue maquinado, esto fue preparado con la ayuda de la gente de izquierda, ¿no? Esa gente vinculada a los caviares, ¿no? Toda esta gente que ha armado todo esto, porque el caso de Sagasti, para que sea nominado presidente, no, nombrado presidente, eso ha sido armado, o sea, el que lo vayan a visitar a su casa, el que lo molesten a su familia, el que hagan todas estas marchas, Merino no me representa, todo fue armado. Los canales de televisión, el mismo Canal 7, ¿no? El canal del Estado haciendo publicidad, vayan a tal sitio, o sea, todo esto demuestra que todo esto estuvo preparado y armado. Tanto así que el momento en que Vizcarra salía, ¿no? Salía con risa, se reía. O sea, había sido vacado por incapacidad moral permanente. No había sido sacado porque a alguien se le ocurrió, por incapaz moralmente. Entonces, eso debería estar con la cabeza agacha, pero es un tipo tan mentiroso, tan mitómano, que en mi opinión también creo que no le entran balas, ¿no? No le entran balas. ¿Tú qué piensas, Francisco, con lo dicho por el presidente, expresidente Manuel Merino? Bueno, antes que todo saludarlo, ¿qué tal, Manuel? Después de tiempo que nos vemos. Y bueno, me permito tutearte porque nos conocemos desde hace 20 años cuando trabajé en el Ministerio de Mincetura y tú eras congresista. Pero bueno. Así es, Manuel. Lo importante es todo lo que sucedió con tu persona y con lo que pasó con el país. Realmente es deplorable. Y el tiempo va dando la razón y el tiempo va haciendo descubrir tanta inmundicia y tanta podredumbre que hubo detrás de esta algarada, ¿no? Que así se dice, no me acuerdo bien la palabra, que hubo contra tu gobierno, Manuel, y que prácticamente te obligaron a renunciar. Pero todo se va descubriendo y poco a poco las honras de las personas, entre ellas primero tu persona, Manuel, y de muchas otras personas que colaboraron contigo en ese corto tiempo. Ahí está Antero Flores Arauz, ahí está Gastón, el ministro del Interior, y todos ellos que hasta ahora sacan cara y que no se pudo hacer nada por tanta inmundicia que hubo en esos 4, 5, 6 días que estuviste. Entonces, es verdad, todo se va descubriendo y por decirlo menos, el cabecilla de todo esto, y lo digo con todas sus palabras, el delincuente de Martín Vizcarra. Realmente ese hombre es un delincuente
y sigue caminando por la calle feliz y contento. Ese hombre ya debería estar en Barbadillo hace mucho rato. Manuel, tu comentario, por favor. Efectivamente, yo creo que es una gran preocupación para nosotros, los que hemos hecho fiscalización, los que hemos hecho control político, los que sabemos perfectamente la responsabilidad que tenemos a veces cuando el pueblo nos da la oportunidad de ser parlamentario, y que creo que eso es lo que tenemos que exigirle el día de hoy a este Parlamento. Si no funciona el Ministerio Público, si no funciona el Poder Judicial, si no funciona la Junta Nacional de Justicia, pues el Congreso tiene la obligación de hacer el control político y hacer el proceso de fiscalización. Y en eso yo creo que hay que exigir, porque lamentablemente estos sucesos últimos con la señora Patricia Benavides, donde la Junta Nacional de Justicia de manera expresa la sanciona, la suspende, y luego vemos el silencio absoluto cuando este personaje empieza a poner al descubierto la manera, digamos, sistemática con que el propio Ministerio Público ha venido actuando, y como decimos nosotros criollamente, le tira porquería con ventilador. Y si frente a eso no hay una reacción de la Junta Nacional de Justicia para separar a esos fiscales que han sido mencionados y que se les hagan las acciones de investigación para ver cuál ha sido su responsabilidad, y si salen libres se les tendrá que reponer. Pero también yo creo que es importante de que si esa acción de la Junta Nacional de Justicia no es notoria, no actúa de esa forma, debe ser el Congreso de la República el que inmediatamente procese la moción que tiene para la remoción de los 6 miembros de la Junta Nacional de Justicia y remover inmediatamente a los fiscales supremos o los fiscales superiores que están involucrados en estos hechos, a los que han estado haciendo las investigaciones de Odebrecht, que lamentablemente ha sido un fracaso hasta el momento porque no vemos resultados exitosos, y de esta manera los fiscales que asuman esa responsabilidad empiecen a actuar de manera más agresiva, de manera más rápida, con resultados más objetivos, que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía, que permitan que las personas que están pensando en postular a cargos públicos, ya sea para congresistas, si hay alguna reforma constitucional, ya sea para senadores, para diputados, o para gobernador regional, o para alcaldes, empiecen a ver que la justicia empezó a funcionar, y eso automáticamente va a mejorar las condiciones, que los resultados van a ser favorables para los 30 millones de peruanos. Si esto no sucede, y vemos el silencio absoluto, vemos las cortinas de humo, cuando vemos que sale lo de Cueva, que vemos que sale lo de Paolo, empezamos a recordar la manera sistemática con que actuó el fujimorismo en el pasado, que nos ponían los programas simplemente de actos, digamos, de caza, como quien dice, situaciones callejeras, de ver simplemente robos, feminicidios, asesinatos, y estamos entretenidos en eso cuando en realidad el país no está funcionando, cuando vemos que el país está que se cae por pedazos, cuando vemos que los jóvenes están abandonando el país, a esos jóvenes que los padres hemos invertido para darles una profesión, estamos exportando a esos profesionales al interior del país, que se vayan a España, que se vayan a Estados Unidos, que se vayan a otros países, porque no ven oportunidad para ellos acá en el Perú. Yo creo que sobre ese objetivo es que tenemos que exigir. Los medios serios como este de ustedes tienen que poner a descubierto, tienen que empezar a hacer, digamos, una información, porque el que no conoce su historia no conoce cómo poder enmendarla y cómo no volver a cometer errores, porque no podemos seguir cometiendo errores. Recordemos que esta perniciosa situación electoral del Jurado Nacional de Elecciones y del propio Congreso, ahora ya no vamos a tener 15 partidos políticos, por lo menos vamos a tener 26 a 35. ¿Esto qué significa? Que va a haber más, el voto se va a diluir mucho más, y los pocos conocidos, sean malos o sean buenos, son los que van a quedar para definir la segunda vuelta. Y nuevamente vamos a estar en la misma situación que hemos estado en estas últimas elecciones. Entre el hambre y la muerte, ¿qué cosa es lo que escogemos? O entre el cáncer y el SIDA, ¿qué escogemos? Yo realmente creo que estoy muy preocupado como integrante de mi partido político. Creo que los partidos políticos tenemos que empezar a ejercer una situación de cambios estatutarios para poder de manera más rápida expulsar a aquellos malos militantes que vienen haciendo quedar mal a los partidos, pero que también pueda permitirse que ellos puedan retornar cuando liberen sus problemas. Hoy se ha perdido la ética y se ha perdido la moral. Antes un congresista o un alcalde que era integrante de un partido político tenía una estadía de alguna situación complicada, pedía licencia a su partido y se defendía solo. Si lograba liberarse, retornaba a su partido. Ahora no. Ahora más bien ellos se aferran, más bien ellos no se quieren mover, el partido les pide que den un paso al costado. Al contrario, están atrincherados ahí como dueños del partido, cuando en realidad lo que están haciendo es destrozar a los partidos políticos. Nuestro partido, que tiene más de 60 años de vida institucional,
tenemos que a la nueva dirigencia pedirle estos cambios estatutarios. Yo lo he hecho en el plenario que hemos tenido, y sincerar realmente cuántos estamos inscritos en el partido, para que podamos poner los mejores hombres y las mejores mujeres en un acto, digamos, de poderle recuperar la confianza a la población que la viene perdiendo y cree que los políticos somos los malos, cuando en realidad lo que viene sucediendo es que se ha perdido la ética, la decencia, la moral, la honestidad. Y eso hay que trabajarlo, los que somos parte de un partido político, para poder lograr que esa juventud participe en la vida política. Cuando los buenos no participan, los malos son los mejores. Decía mi abuelo, decía mi padre, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y creo que eso no queremos nosotros. Queremos que el Perú prospere, queremos que el Perú avance, queremos que los jóvenes participen de la política, pero hay que darles esa confianza que el día de hoy no la tienen, y que lamentablemente estos actos de investigación, de actos de corrupción, que es una podredumbre, que es una pena, que solamente en 3 obras se ha podido descubrir esta situación de devolución de 500.000, de 245.000 de funcionarios del MTC. Esto representa en los 10.000 millones, donde 13 obras ha licitado el gobierno del señor Sagasti, donde 17 obras ha licitado el gobierno del señor Castillo, y donde 54 obras ha licitado el gobierno del señor Vizcarra, se investiguen profundamente y su responsabilidad la paguen con la justicia. Si tienen que irse presos, que se vayan presos, y que no estén en libertinaje, burlándose del pueblo peruano, haciendo prácticamente burla de la ciudadanía, porque los nombres que le ponen por los actos que han cometido, más bien los toman como referencia para mandar a hacer peluches y poder burlarse de la ciudadanía, como diciendo: yo soy el rey, a mí nadie me toca porque tengo comprada la justicia. Eso no debe suceder, y eso hay que defender los que queremos que el Perú realmente tenga esperanza de desarrollo. Francisco. Manuel, acá lo importante es, haciendo una reflexión muy parecida a la que tú expresas, es con respecto, dentro de mi humilde punto de vista, es la crisis que tenemos de ingobernabilidad, donde no hay credibilidad en las autoridades. Y entonces lo que tenemos hoy en día son pequeños feudos donde cada uno se cree el rey, hay pequeños reyesuelos, y es imposible que se una. Pongamos, vamos a poner un ejemplo, a ver, el de Ayacucho con el de Apurímac. ¿Por qué? Porque no se pueden ver, pongamos. Entonces, se crean estos pequeños feudos en donde cada uno es el dueño de su verdad y no hay forma de unir a los peruanos. Entonces, es una crisis, primero, de ingobernabilidad. Segundo, una crisis de credibilidad. Nadie cree en nadie. ¿Por qué? Porque a todos los meten en el mismo saco. Este es ratero, este roba, este lo único que sabe es que va a entrar a robar. Quiere su 10% y listo, vamos a ver. Entonces, el pueblo en general y el empresariado dice: pero ¿qué credibilidad tiene ese director, ese viceministro, si todos entran a eso? Entonces, creo, Manuel, que lo que tenemos que hacer es un cambio hasta de mente, es un cambio de educación, para que la política se adecente y entonces podamos decir: esta gente sí, esta gente entra ¿a qué? A gobernar, esta gente entra ¿a qué? A servirnos. Y no es por nada, Manuel, no es porque tú seas de Acción Popular, pero en mi caso particular, yo siempre lo he tenido y lo tendré siempre como mi líder. Y siempre lo digo así, al excelentísimo señor arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Nadie puede decir nada de él. Y cuando yo he escuchado cosas en contra de él, yo me pongo como una fiera y lo defiendo, porque la verdad, para mí ese señor, ese arquitecto, era lo máximo. Entonces, gente como él, gente decente, gente que no tocó ni un centavo, esa es la que necesitamos en el país. Entonces, no voy a negar que lo que dices, Manuel, con respecto al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Junta Nacional, es lo que estamos viviendo hoy, y que es una crisis total. Pero yo voy un poco más al sentido personal y digo: nuestra ingobernabilidad nos está llevando a esto, y un giro tremendo, un giro de 180 grados es lo que necesita nuestro país. Por lo menos una de las pocas cosas positivas que veo de este año 2024 es que se va Salas Arenas en noviembre, se va Salas Arenas, y este año deben cambiar a la jefa de RENIEC y al jefe de la OMPE. Entonces, esas 3 autoridades electorales, cambio total, y entonces veremos
que ahí por lo menos creo que van a hacer un poco de esperanza en las autoridades electorales para que podamos tener confianza en un proceso electoral limpio. Así es, Francisco, y así es, Fernando. Yo creo que todos vivimos de esperanza, pero yo creo que lo que tiene fundamentalmente que dar la muestra y el ejemplo es la cabeza. Si pones a un presidente decente, honesto, capaz, el cuerpo se compone, no en su totalidad, pero se compone en gran medida. Pues lamentablemente cuando la cabeza es sesgada, cuando la cabeza no entra de manera decente, honesta, capaz, pues sufrimos esas consecuencias y estamos prácticamente que si él coge, yo cojo, todos cogemos. Y no les interesa que el fracaso sea del pueblo peruano, que tengamos inversiones de millones de soles y que no den los resultados que quisiéramos de tener un país en vías de desarrollo, un país en vías de la modernidad, y lamentablemente nos da envidia cuando vemos que otros países mucho más pequeños ya están tomando medidas sustancialmente importantes que creo que empiezan a darle recuperación de confianza a su ciudadanía. El propio Ecuador, inclusive, con este presidente Noboa. Con el presidente Noboa, de una o de otra manera, está haciendo una recuperación de la confianza, que va a tener problemas, claro que va a tener problemas, porque él no tiene, digamos, un Senado, no tiene, el Congreso no es, digamos, sino él ha sido elegido presidente sin candidatos congresales de su partido político. Pero yo creo que en ese sentido, ojalá que la señora Boluarte pueda entender que en este gobierno de transición, porque así considero yo que este es un gobierno de transición, haga las correcciones y haga las acciones que sean meritoriamente importantes. Ya ha hecho 2 cambios de 3, 4 ministros. Importantes cambios, creo que hay que reconocer. El Ministerio de Economía no daba para más. Ha puesto un ministro que estuvo en el gobierno nuestro, que es una persona provinciana, que ha sido gobernador regional, que conoce la problemática de los distritos, de las provincias, del interior del país y de los gobiernos regionales. Y seguramente las cosas las querrá hacer mejor. Pero eso también va a depender de la disposición que tenga la señora Boluarte. Y que empiece a rozarse o a tener en su entorno ministros que le ayuden a solucionar el problema y no ministros que estén aplaudiéndola simplemente, sino ministros que conozcan el sector, que sepan perfectamente lo que hay que hacer para que de manera articulada los ministerios funcionen y los únicos ganadores seamos los 30 millones de peruanos. Aquí no podemos hablar de que el papá, quién es el papá y quién es la mamá, sino lo que se necesita hacer para que el Perú salga adelante y para que se recupere la confianza, para que en el proceso electoral que tengamos la gente empiece a mirar que hay una muestra de actitud de esta presidenta que asumió funciones porque constitucionalmente así le correspondía, pero que a eso ha hecho las enmiendas correspondientes. Sobre los errores que ha cometido, hoy tendrá que dar respuesta a la justicia cuando termine su mandato, porque tiene serios errores que ha cometido, pero ya hay una articulación entre el Congreso y quieren llegar al 2026, pero que no sea con impunidad, que no sea simplemente todo sí señor, que si la señora pide el permiso para ir a visitar a X, Y persona, que no es importante, el Congreso le dé el permiso. El Congreso tiene que hacer el control político, el Congreso tiene que entender que hay una situación gravitante en el país, que la emergencia que está pasando en Ecuador la estamos pasando en Perú, que hay extorsión, que hay muerte por sicariato, que hay situaciones realmente caóticas, que estas declaratorias de emergencia no están dando los resultados que queremos, porque está faltando, digamos, mayor compromiso de parte de los gobernantes del interior del país, de parte de ella misma como gobernante, de darle la mayor logística, la mayor capacitación que necesita la Policía Nacional. Yo creo que sobre eso tenemos que empezar a exigirle a la señora Boluarte y exigirle a su premier. Si su premier es invariable, digamos, en su condición de que va a acompañarla hasta el 2026, pues que haga esos cambios estructurales que nos permitan empezar a recuperar la confianza y nos permitan empezar a posicionar al Perú en mejores condiciones para que en las próximas elecciones que tengamos no sea más de lo mismo, porque sigue con lo mismo, sigue tratando de proteger a su hermano, no alejándolo en este momento de la política porque ella está siendo la presidenta de la República y las normas así lo establecen, pues lamentablemente no tendremos éxito y iremos nuevamente al fracaso. Con más de 35 partidos políticos tendremos más de lo mismo y seguramente estaremos hablando de aquí a 3, 4 años lo mismo que estamos aconteciendo el día de hoy, porque si vemos la secuencia desde la elección del señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando la posta la coge el señor Vizcarra, ¿con quién articuló para quedarse? Fue con el fujimorismo, fue con los grupos políticos, que prácticamente lo que él tenía que cumplir el señor Vizcarra y haber sido denunciado por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, lo liberaron para que él pueda sustituir al señor Pedro Pablo Kuczynski.
Y lo que ha pasado con la señora Boluarte, igualito con el señor Castillo. La señora Boluarte tenía un proceso en el Congreso, fue liberado el proceso para que pueda sustituir al señor Castillo. Pero la respuesta de ellos, especialmente en el caso Vizcarra, fue nefasta para el país. Y en el caso de la señora Dina Boluarte, espero que cambie. Espero que su actitud sea propensa a hacernos recuperar esa confianza, y los que vamos a ganar somos los 30 millones de peruanos. Que el día de hoy estamos perdiendo la esperanza, estamos perdiendo la fe, y estamos creyendo que todo es más de lo mismo. Y no debe ser así. Queríamos hacer una presentación para su comentario, Manuel Merino, por favor. Perfecto. La presentación. Vizcarra, un mentiroso y corrupto serial. La siguiente, por favor. Si Odebrecht pone presidentes, Gorriti y Vizcarra ponen a los fiscales. Eso ya se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado realmente. La siguiente, por favor. Los presidentes de Odebrecht, Alejandro Toledo, no tenemos duda de ello, ¿no? Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Siguiente, por favor. El padrino de la fiscalía, lo que decía el expresidente Manuel Merino, ¿no? ¿Qué pasa si ya hay un colaborador eficaz? Ya el juzgado ha determinado que sí procede, es un colaborador eficaz. Por lo tanto, ha verificado, ha corroborado todo lo dicho por este señor Hernández, ex ministro de Agricultura, ¿no? Y supervisor de las obras de Vizcarra. Ojo, Sí. ojo, importante eso. Y ellos estuvieron presentes. Merino no es mi presidente, Merino no me representa. La Universidad Católica, la UPC, muchas universidades, Pacífico, suspendían sus clases. Suspendían sus clases. Vayan a la marcha, vayan a la marcha. Los canales de televisión, RPP, en tal sitio están, en tal sitio vayan, ¿no? Porque querían sus muertos, ¿no? Ellos querían sus muertos. Y acá hay una labor nefasta del alcalde de Lima, ¿no? Lamentablemente, alcalde de Lima. Así es. ¿No? Este señor, se perdieron los videos, porque ahí estaba la prueba. En cambio, con Porque hay video de más. Hay video de más. O sea, ¿cómo es posible que unos lo hagan y otros no lo hagan? En meses. La siguiente, por favor. Vizcarra y las marchas violentas de 2023. Silencio absoluto de Somos Perú. Todos estos en el Cusco. Partidos Podemos, Partido Somos Perú, el gobernador regional del Cusco de Somos Perú. Vizcarra ha recibido varios millones según los testigos, ¿no? Y según los colaboradores eficaces, que ya están devolviendo sus millones, que le han tocado a ellos. Se entiende que a los que eran de menor nivel recibían menos que los que tenían más, ¿no es cierto? Que los que tenían más cargo. En este caso Vizcarra, porque Vizcarra es el jefe de la organización criminal, ¿no? Los Intocables. Miren el nombre, ¿eh? Los Intocables. Y bueno, hasta ahora se cumple. Es un intocable. En el caso de él es un intocable. ¿Cuándo va a pisar Barbadillo? Entonces, espero que sea pronto. Sí. Entonces el caso de Somos Perú preocupa. ¿Por qué? Porque según versión de algunos, todavía sin confirmar, Vizcarra compró los 10 primeros puestos en más de $2 millones. En efectivo. Porque tú sabes que en este nivel no se puede dejar huella. Así es. No se deja huella. Pero Fernando, ¿y con quién hizo el trato? Con Patricia Lee Sotelo. Que demuestre cuánto pagó Vizcarra. De Somos Perú, y no podemos dejar de decir que fue prácticamente la que le robó el partido a la familia Andrade. Patricia Lee Sotelo, imagínense, ella fue alcaldesa de Punta Negra hace muchos años. Sí. La siguiente, por favor. Y eso es lo que pasó con ella. Y hoy día es la dueña, ama y señora de Somos Perú. ¿Cuánta platita le habrá caído? La siguiente, por favor. Y para que sepan, por si acaso, cuando Fernando Andrade era congresista, ¿saben ustedes a quién tenía como asesora en su despacho del Congreso? A Patricia Lee Sotelo. Imagínense cómo esa señora socavó tremendamente ese partido
y se lo llevó, pues. Sí. No, ya ha tenido mala experiencia como alcaldesa, como regidora, creo, en el sur chico, ¿ah? En el sur chico. Tiene varias denuncias por ahí, ¿ah? Eso salió en Expreso el día 9 de febrero del 24. O sea, y lo ponen a Vizcarra como parte de la organización criminal, ¿no? De la red criminal. Presidente Manuel Merino, expresidente Manuel Merino, su comentario hasta el momento, por favor. Porque yo creo que lo que acaba de mostrar es una realidad de lo que venimos viviendo todos los peruanos. La manera sistemática con que estas, digamos, con esta corruptela del más alto nivel, porque es una corruptela al más alto nivel. Tenemos que, creo que ponerla en conocimiento público, la ciudadanía tiene que entender que esto no puede continuar, de ninguna manera. El señor Vizcarra hizo del país una organización criminal. Recordemos que solamente las investigaciones de 3 obras que ponen donde han recibido más de 3 millones de soles, sobre cerca de 100 obras. Donde el señor Vizcarra licitó obras por 4.000 millones. Donde en ese periodo el señor Sagasti licitó obras por cerca de 1.800 millones. Donde el señor Castillo en su periodo licitó obras por cerca también de 1.800 millones. Donde las investigaciones que se han hecho sobre las empresas chinas claramente dan una identidad de que el propio OCE había sancionado a algunas empresas chinas, sin embargo ellos se asociaron con otras empresas y siguieron licitando. O sea, prácticamente sacándole la vuelta a las irregularidades detectadas por el OCE, que es el máximo organismo en la convocatoria de obras públicas. Por esas circunstancias, estamos hablando solo del Ministerio de Transportes. Veamos qué ha sucedido en el Ministerio de Vivienda, qué ha sucedido en el Ministerio de Salud, qué ha sucedido en el Ministerio de Educación, que son los ministerios que manejan recursos económicos y que sacan a licitación obras públicas. Entonces, en esas circunstancias, esta red criminal que ha puesto el Expreso en conocimiento público, nosotros lo hemos podido detectar de manera directa. Cuando se hace la investigación contra mi persona por la muerte de esos 2 jóvenes, que lamentablemente las cámaras no funcionaron de la Municipalidad de Lima Metropolitana, cuando días anteriores habían dicho que todas funcionaban, cuando se pudo determinar a través de la propia policía de que habían personas pagando para la marcha, donde nos convertimos en ese momento en San Martín de Porras, porque vimos las barras bravas de la U, las barras bravas de la Alianza, las barras bravas del Cristal, marchando contra Manuel Merino. Cuando vimos que la propia selección peruana, los jugadores más notorios como el propio Pizarro, decían, Merino no me representa, renuncia a Merino. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Fue algo fortuito, casual de ellos? ¿O esta mafia movilizó de manera articulada a todas las organizaciones, a los propios empresarios? Recordemos en RPP el doctor Huertas. ¿Qué decía el doctor Huertas? Que las marchas no contagiaban. Recordemos a los artistas marchando contra Manuel Merino. ¿Cuál era la motivación que los artistas marchaban contra Manuel Merino? ¿Qué? ¿Los créditos de Reactiva? ¿A quiénes le dieron los créditos de Reactiva? ¿Han devuelto los créditos de Reactiva? ¿En qué condición? ¿Cuánto se está debiendo los créditos de Reactiva? ¿Qué es lo que ha pasado con el banco de crédito? Que ahí estaba su funcionario de más alto nivel en las redes también tuiteando contra Manuel Merino. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué la señora Keiko? ¿Por qué el señor César Acuña salieron también a petardear, a pedir que renuncie? ¿Cuál era el obstáculo de Manuel Merino? Que no estábamos en la condición, digamos, de seguir su mecanismo instituido ya en el Estado para poder delinquir. Actos de corrupción del más alto nivel, eso hay que decirlo el día de hoy. Por eso les estorbábamos, por eso cuando entra el señor Sagasti, hacen un festín, porque prácticamente ellos sabían que ya el instrumento de Vizcarra tenía que ser cambiado por alguien que vaya con su misma corriente, con su misma condición. Y por eso es que esas reuniones que hizo el señor Sagasti con el señor Castillo, en los momentos cruciales, cuando todos reclamaban que haya un mejor conteo de votos, que había habido posiblemente un fraude. Sin embargo, tuvieron conversaciones muy apetitosas que cambió las directivas para que el secretario de Palacio pueda ser cualquier persona sin tener las condiciones. ¿Eso es casual? ¿Fue sorprendido el señor Sagasti? ¿Y por qué esos funcionarios del MTC continuaron? Nunca fueron removidos desde el periodo del señor Vizcarra, continuaron en el periodo del señor Sagasti, continuaron en el periodo del señor Castillo. Si esas investigaciones se harían de manera objetiva, yo creo que tendríamos resultados favorables para todos los peruanos. Yo lo recuerdo porque la investigación que se me hace en la muerte de los 2 jóvenes la hace la esposa
del señor, coronel de la policía, que es uno de los que está de una u otra manera involucrada con la señora Barreto, y que es uno de los personajes que todo el mundo lo critica pero que no lo mueve. Y cuando ellos vieron de que no había cómo denunciar a Merino por acción, lo denuncian por inacción. Pero fue denunciado, fue investigado y seguramente iremos a los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, sin embargo, creo que el problema va más allá. El problema es del Estado peruano, el problema es de todos los 30 millones de peruanos, que son los que hoy día tenemos que exigirle a quien nos está gobernando que haga un cambio de actitud, que exija a sus ministros que sean más eficientes, pero que también el Ministerio Público, el Poder Judicial, haga los cambios pertinentes y necesarios, y la Junta Nacional de Justicia, si no está en esa condición, el Congreso tiene que hacer el control político, el Congreso tiene que destituirla para que suban sus suplentes y para que los fiscales supremos que están involucrados sean removidos y haya una renovación con el espíritu de que el Ministerio Público recupere la confianza que en algún momento tuvo con todos los peruanos. Nosotros logramos en ese corto periodo de nuestro gobierno de transición como presidente del Congreso que la declaración jurada de interés vaya a la Contraloría y no donde la tenía Vizcarra, que era en la presidencia del Consejo de Ministros, para utilizarla como un instrumento político, como el día de hoy se viene utilizando prácticamente las investigaciones, con la extinción de dominio, con la pérdida de dominio, cuando te quieren destruir, inmediatamente te preparan, digamos, un currículo o una acción de control y te ponen inmediatamente sobre la pared de situaciones que puedes haber adquirido hace 30, 40 años y que tengas que demostrar cómo la compraste. O sea, la política la hemos judicializado y se ha politizado. Y eso es peligroso para el régimen democrático. Hoy día se está apostando porque tengamos 2 cámaras. Pues yo creo que tenemos que pensar más allá que las 2 cámaras. ¿Cómo hacemos que el Perú se renueve la política? ¿Cómo hacemos que en el Perú los jóvenes recuperen la confianza? ¿Y cómo hacemos que el Perú salga de este lastre que lamentablemente nos lleva a las peores condiciones de salir adelante? Con el sicariato, con el crimen organizado, con la trata de mujeres, con el tráfico de armas, que lamentablemente el gobierno no las está enfrentando. Y para que el gobierno nos pueda hacer una muestra de que realmente quiere un cambio, por ahí tiene que empezar nuestro presidente de la República, más que ir a dar mensajes, digamos, en los medios, es hacer acciones, que la gente empiece a sentir que hay un cambio de actitud y que estamos renovando la recuperación de la confianza para que la política, que es la esencia del cumplimiento y del servicio, realmente se ponga en esa condición. La presentación, por favor, para sus comentarios. La siguiente, por favor. IDL Reporteros, el 10 de febrero. Jacqueline Fox, que es corresponsal en España del País, del diario El País, ¿no? Habla de que el responsable de todo lo que se le acusa a Gorriti es Wong. Él es el responsable. Él es el responsable. Ahí están apuntando. La siguiente, por favor. Gorriti conforma una nación criminal, ¿no? Según Enrique Valderrama, en Expreso. La siguiente, por favor. Y acá su comentario, por favor, presidente. Manuel. Expresidente. Lescano, esto lo ha sacado el día 15, defendiendo a Gorriti. Mi solidaridad con Gustavo Gorriti, que se enfrenta a mafias. La guerra contra el mal y la corrupción no es fácil. Hay que estar ahí para darse cuenta del gran esfuerzo que se hace para lograr los objetivos y lograr que el Perú sea un lugar de bienestar, justicia y paz. Su comentario, presidente, sobre este señor. Manuel. Y ahí fue el primer periodo de Lescano también como congresista. O sea, tú estuviste en la bancada de Acción Popular con Lescano en el gobierno de Toledo. Después vino el gobierno de Alan García y de ahí vino el gobierno de Humala, donde, si no me equivoco, volviste a ser elegido. Y Johnny Lescano también estaba ahí. Entonces yo lo que quisiera es hacer un poco de recuerdo de tu persona, Manuel. ¿Cómo era la conducta de Johnny Lescano cuando tú y él integraban la misma bancada?
Mira, aquí tenemos que reconocer que el esfuerzo que se hizo desde el Congreso, con 3 parlamentarios en el periodo del año 2000, con 4 parlamentarios 2001-2006, con 5 parlamentarios del 2006 al 2011, igual 5 parlamentarios del 2011 al 2016, en gran parte fue lo que permitió que el partido se fortalezca y recupere la confianza de la ciudadanía. Pero lo que también tenemos que ser sinceros que tenemos gente infiltrada en el partido, que el caviarismo se ha infiltrado en instituciones del Estado y se ha infiltrado en los partidos políticos. Y mientras ellos están dominando lo que ellos quieren, ellos están ahí. Están lucrando y están aprovechando. Y eso no se sucedió en Acción Popular. El señor Escano, que se integra en el año 2001, porque venía de las filas de Solidaridad, donde estuvo, creo, Susana Villarán, si no me equivoco, él le dan la cobertura y le dan la oportunidad de ser secretario general nacional y luego ser candidato presidencial y ser 4 veces parlamentario por Acción Popular. O sea, todo un know-how que cualquiera no lo tiene, pero mientras estaba cómodamente, donde el partido no tenía ni una oportunidad, él estaba ahí, tratando de imitar a parlamentarios de izquierda, como sucedió con este parlamentario cusqueño, con Daniel Estrada, que fue parte de la unión que hizo Acción Popular con Unión por el Perú, si no me equivoco en esa oportunidad, y Daniel Estrada era parte de Unión por el Perú. Él prácticamente quería imitarlo en todos sus quehaceres, porque ya ahí se ponía descubierto que era un izquierdista. Y en el caso del señor Mesías Guevara, también, como yo lo he dicho, otro topo más del partido, porque el señor Mesías Guevara, mientras llegó al Parlamento, habiendo sido 2 veces secretario nacional, habiendo estado 7 años como presidente del partido, y habiendo sido congresista y habiendo sido gobernador regional, ¿acaso no le hacía reverencias de rey a Vizcarra el señor Mesías? Yo estoy seguro que en estas investigaciones van a llegar, si las investigaciones son realmente positivas y se quiere investigar los actos de corrupción, posiblemente caiga en esa redada el señor Mesías Guevara, porque era uno de los últimos de los gobiernos regionales de últimos lugares en ejecución presupuestal. Y sin embargo, el señor seguía dando recursos económicos. Y cuando llegaba a Cajamarca lo recibía como un virrey, haciéndole reverencias. Por eso ellos, cuando nosotros llegamos a la presidencia del partido, digamos a la presidencia del Congreso, porque el número de congresistas que estuvo en Acción Popular fue 25 sin tener candidato presidencial, ellos notaron los topos que teníamos en el partido, que era el momento de Acción Popular, y lograron captar, lógicamente, los acontecimientos del 2021, de poderse poner como candidato a la presidencia y ganar la elección interna, siendo nuestro candidato, y al día siguiente, cuando Ceballos se va de Acción Popular, él se va como asesor del señor Ceballos. O sea, el partido ha sido penetrado y el partido hoy día tiene la tarea de limpiar el partido, porque no serán los únicos, habrán más seguramente, que están metidos en Acción Popular, y creo que ahí está el trabajo que tiene que tener el partido para que el año 2026 sea un partido. Si el partido no hace esa limpieza, si el partido no hace cambios estatutarios, pues lamentablemente iremos al fracaso, porque el partido necesita tener, digamos, respuestas más rápidas. Cuando un mal parlamentario, con un mal alcalde o con un mal gobernador no actúa de manera correcta, el partido tiene que tener la necesidad, de acuerdo a sus estatutos, de inmediatamente separarlo del partido y no dejarlo más bien que se atrinchera y que no quiera salir del partido, estando haciéndole daño al partido, porque eso es lo que han aprovechado los caviares, eso es lo que han aprovechado la izquierda, de empezar sistemáticamente con medios de ellos a golpear al partido, no a golpear a quienes son los responsables, porque los responsables en este caso tendrían que tener las dirigencias nacionales, como fue el señor Mesías Guevara, como fue el señor Lescano. Ellos han estado prácticamente entre la Secretaría Nacional y la presidencia del partido 15 años del partido, 15 años, porque uno ha estado 7 más 8 años, más 6 años, 8, 6, 14, 7 y 6, 13 que ya, 13 años, cerca de 15 años. Entonces, en esa condición, creo yo de que, así como tenemos el problema de Acción Popular, lo tienen el resto de partidos, lo tienen las instituciones, lo tiene el Estado. Ese trabajo tiene que comenzar por la cabeza. La señora Dina Boluarte, para mantenerse en el poder, tiene de todas las sangres,
tiene vizcarristas, tiene castillistas, tiene izquierdistas, tiene, apepistas, tiene fujimoristas, y esa no es la forma. Se tiene que escoger la gente buena, la gente honesta, la gente decente, la gente capaz. La meritocracia tiene que darse en sus ministros de manera especial, pero lamentablemente eso todavía no lo estamos viendo. Y eso creo que es la tarea que tenemos que exigir y que tenemos que pedir. Todas esas dispositivas que han pasado ustedes, los felicito porque están haciendo un diagnóstico de lo que venimos sufriendo, de lo que tenemos que corregir, de lo que se tiene que hacer para recuperar esa confianza y para que el Perú salga adelante. La palabra adelante es la palabra adecuada, que es la que todos queremos y es a la que tenemos que apuntar. Presentación, por favor. El modus operandi de Gustavo Gorriti, esto ha salido hoy día, por si acaso, el ex procurador general de Panamá, ayer lo entrevistaron en canal Willax, Panorama, no, ¿cómo se llama? Contracorriente. En Willax, pues con sí. Sunday. Así es. Dice que lo mismo que hizo en Panamá, lo está haciendo en Perú. Y ahora de la noche a la mañana se ha enfermado. Está enfermo, tiene cáncer, supuestamente, ¿no? O sea, ¿y qué decía de Fujimori? No interesa. No interesa, si tiene cáncer, no interesa, tiene que ser juzgado. Que morir en la cárcel. Así es, bueno, pues entonces ahora con la misma vara tiene que ser medido el señor No, Gorriti, pero él es de izquierda, pues. Es el doble rasero, no es otra cosa. Claro, él es de izquierda, entonces lo van a tratar, pero con pañuelo blanco. Así. La siguiente, por favor. Justo lo que decía el expresidente Manuel Merino, Mesías Guevara, miren, como presidente de Acción Popular y gobernador de Cajamarca, estuvo sumiso a Vizcarra. Y también con Castillo, también. Pero peor aún, ha habido como 6 años en que no ha habido dirigencia nacional, porque el Jurado Nacional de Elecciones metió sus narices y no permitió que se formalice. Fernando, pero hay una cosa importante lo que dice Manuel Merino. Manuel dice que hay que cambiar los estatutos y todo para poder tener medidas céleres dentro del partido para poder, en otras palabras, votar a la gente, procesarla rápido y votarla. Pero Manuel, que nos estás escuchando, ahorita cuando tengas la oportunidad de comentar, no te olvides que el cambio de estatuto, ¿a dónde va? Al Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí tiene que pasarse un pequeño proceso interno para que sea aprobado. Ya conocemos el jurado. ¿Qué pasará con esas modificaciones de estatuto, Manuel? Pero lo que yo decía era, Mesías Guevara siendo presidente de Acción Popular, porque él salía a todos los medios, ¿ah? Sí. Soy el presidente de Acción Popular. Así es. Soy el presidente de Acción Popular. ¿Qué cosa hizo para recuperar, para formalizar el partido? Nada de nada. Porque ¿cuál era su intención? Destruir, hacer la implosión dentro del partido. Y miren ese sometimiento a la derecha. Esa foto es oficial, ¿ah? Sometido totalmente a Vizcarra. Igual pasa con Lescano, ¿no? Algunas malas lenguas dicen que como Lescano tenía un juicio, le habían hecho un juicio o una investigación sobre acoso sexual, ¿no? Vizcarra lo salvó con la fiscal Zoraida Ábalos. Y por eso le debía ese favor. Porque en este manejo de mafias, porque ellas son mafias, los favores se pagan. Los favores se pagan. Don Manuel, ¿qué piensa al respecto, por favor? Bueno, yo sí creo que posiblemente tenga que haber habido algún... Pero creo que el tema de Gorriti en el periodo nuestro, recordemos cuando salió en IDL Reporteros, salió tocando la puerta a los cuarteles. Se pretendió generar una historia ahí de que Manuel Merino llamó a los generales para pedir respaldo, poniendo en el contexto situaciones que nunca habían existido. Yo recuerdo en ese momento, no voy a dar nombres, pero Seguimos con la presentación para continuar con el programa. A ver, nos avisa si se... Ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Mesías Guevara como presidente de Acción Popular y gobernador de Cajamarca, primero que fue una gestión desastrosa. Desastrosa, no solamente como gobernador, sino también como presidente de Acción Popular.
No defendió a su partido. No defendió al partido. O sea, él salía a todos los medios diciendo que era el presidente, pero en la práctica no hacía nada. La siguiente, por favor. La fiscalía se convirtió en una cloaca por la labor de quién, de Pablo Sánchez y Soledad Ábalos. Ellos lo convirtieron así, ¿no? ¿Y dónde salió eso? En diarios del 12 de febrero, contra el complot contra Alan García. Alan García le prepararon una celada. Sí. La siguiente, por favor. Eso no me cabe la menor duda. Fíjate, esta foto es llamativa, ¿no? ¿Quiénes están atrás de la corrupta Susana Villarán de la Puente? Corrupta, totalmente corrupta. Ella lo ha dicho, ¿eh? A ver, si no me equivoco, Fernando, atrás está primero el fiscal Pablo Sánchez y después atrás está el juez San Martín. Qué cosa tan extraña. Entonces, ¿no? ¿cómo pueden estar defendiendo políticamente? Eso llama la atención, ¿no es cierto? Eso llama la atención. O sea, porque puedes tener tu pensamiento, ¿no? Pero cuando eres una autoridad no deberías estar en esto, ¿no? La siguiente, por favor. Martín Vizcarra, el día 16 de agosto del año 22. 16 de agosto, o sea, estamos hablando más de un año y 7 meses. El Poder Judicial aprueba el acuerdo de colaboración eficaz del exministro Hernández por 1.3 millones entregado a Vizcarra. O sea, ya está corroborado, ya está determinado. Si no, no sería colaborador eficaz. Así es. Por lo tanto, ¿por qué no le han hecho el juicio por el caso de Ixa? ¿Por qué? Y lo peor, sigue libre Vizcarra. Ahí ¿Qué es está una llamada de atención a la Fiscalía y al Poder Judicial. Pregunta si se pudo conectar. La siguiente, por favor. Estas son las mentiras propias de Vizcarra, ¿no? Propias de un mitómano. Vamos a ver, las muertes en el COVID-19 fueron muy bajas porque hicieron su mejor esfuerzo. Falso, pues. Él, con todas esas pruebas falsas y todo eso, más de 200.000 peruanos murieron. Y todavía nos quiere agarrar de tontos. Lo otro, me vacuné para ayudar a la ciencia. Él, Vizcarra, se vacunó para ayudar a la ciencia. Eso es lo que dijo, y lo dijo a nivel nacional. ¿Podemos creerle a un tipo como ese? Después dijo, no le he robado ningún sol, yo le soy fiel a mi esposa, y se comprobó por ahí que tenía una muchachita con la cual tuvo un encuentro bonito en Cusco, un hotel en Cusco. Yo le fui leal a PPK. ¿Cómo puede ser? Pues él entra a PPK, inmediatamente ministro de Transporte y Comunicaciones, y cuando hubo ahí algún lío por ahí, PPK lo mandó de embajador del Perú en Canadá. Y desde Canadá ya estaba complotando para sacarlo a PPK. Y bueno, y lo logró, ¿no? Porque hubo la vacancia de PPK, gracias a los Avengers y todo eso, no pudieron vacarlo con los votos, pero después de todo el cargamontón que hubo contra PPK, él se vio obligado a renunciar. ¿Y quién entró? Vizcarra. Qué desgracia para nuestro país. Mi secretaria está celosa de mí. Y luego lo que hace, lo hace por despecho. Esta señora Roca no es la que acusa a Vizcarra. Quien lo acusa a Vizcarra, ¿quién es? Los colaboradores. Así es. ¿No? Que han sido ministros y viceministros. Y él después dice que los colaboradores mienten. Entonces, es un mentiroso compulsivo, ¿no? Mitómano, pues, mitómano, o sea, es mitómano. Es enfermo. Este tipo tiene una mente maquiavélica y por lo tanto una mente enferma. Es un psicópata. Así es, sí. Yo un creo que psicópata. sí, realmente. Yo nunca me reuní con los fiscales. Nunca me reuní con los fiscales. ¿Qué pasó el 1 de enero del año 19? Cuando fue al... Él estaba en Brasil en el cambio de mando de Bolsonaro. ¿Qué hizo? Se enteró. Cortó su visita. ¿Pero por qué, pues? Porque habían votado a Vela y a Domingo Pérez. A Vela y a José Domingo Pérez. Y se vino, dejó toda la cuestión protocolar, siendo el presidente de nuestro país, está en Brasil para el cambio de mando, y en otras palabras se larga
de toda esta cuestión, representando a nuestro país, al Perú, y regresa porque estaban cambiando sus maravillosos fiscales. Bela Barba y José Domingo Pérez. Pero atrás de eso, ¿quién está? Odebrecht. Todo este negocio de Odebrecht. Por eso hemos empezado la presentación diciendo Odebrecht nombra presidentes. Pero tanto Vizcarra como Gorriti, en mi opinión, nombran a los fiscales. Porque ¿quién es el que acusa? El fiscal. El juez no te puede acusar. O sea, no, el juez no lo hace de... No, porque le da la gana. Porque ¿no? Tiene que haber una acusación. Así es. Antes lo hacía la policía, en el atestado policial. Correcto. Ahora lo hacen los fiscales. Y sin fiscales, no hay acusación, pues, así de simple, ¿no? El siguiente está la corrupción en el gobierno de Vizcarra, según datos los datos de la Contraloría. Sí. En promedio se robaron del erario nacional 1.100 millones de soles mensuales en el gobierno de Vizcarra. 1.100 millones, en maletines, lógicamente, ¿no? Claro, todo efectivo. Maletines, ¿no? Y también en tubos. Lo de los ingenieros, pues, ¿no? Tubo de ingeniero, nada bien, o sea, ¿cómo él es ingeniero? Claro, seguramente Vizcarra le gustaba esa canción porque decía que no quede huella, que no. Ahí está, pues. La siguiente, por favor. Y esto salió publicado en Expreso también, ¿no? Sí. Vizcarra es el líder de los intocables de la corrupción. Y como se dice, como anillo al dedo, el nombre de esta organización criminal. Pero acuérdate, los intocables de la corrupción. Acuérdate, Francisco, que había una comentarista en RPP que decía, yo he hablado con Vela, y Vela me ha dicho que Vizcarra es el más corrupto de todos, o sea, tiene todo para acusarlo. Uy, ya pues si tiene todo, ¿por qué no lo acusan? Eso lo dijo hace 3 años, ¿eh? No ahorita, hace 3 años. La colaboración fiscal tiene 1 año y 6 meses. O sea, donde ya se ha corroborado que le han entregado plata. Y hasta ahora, nada. ¿Por qué no lo acusan? Porque es intocable, pues. Porque es intocable. Es intocable. Y eso, con la colaboración ¿de quién? De los fiscales, de algunos fiscales y de algunos jueces. Malos jueces y malos fiscales. Porque tienen todo para acusarlo. Pero todo tiene su tiempo. Ya con todas estas cosas que están saliendo, va a caer sí o sí este mafioso, mentiroso y asesino de más genocida de 200.000 peruanos. Él con el doctor Zamora, el dúo de la muerte. La siguiente, por favor. Esto ha salido hace 3 días. Sí. Vizcarra había recibido 3.6, así con cantidades, 3.6 millones de coimas de 3 obras. El expresidente Merino nos habla de que Vizcarra ha negociado con los chinos más de 50 obras. Entonces, ¿cuánto se ha llevado? Es por eso que cuando nos dicen extraoficialmente que lo que han pagado $2 millones para tener los primeros puestos en el partido Somos Perú, es cash money, pues. Es cash money, ¿no? Claro. Y ahí está la plata, o sea, la plata la tiene, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dicen los colaboradores eficaces. Y además hay algo grave, Fernando, que desgraciadamente, bueno, en tu presentación no se ha puesto, porque estoy casi seguro que lo puedes haber olvidado o quizás no lo tomaste en cuenta. No estoy criticando la presentación, sino en varios momentos de esta investigación se ha soltado por ahí que quien también estaba metida en todo esto, ¿quién era? La esposa de Vizcarra, o sea que ella también llevaba su bolsita. Claro, ella miraba la plata en la mesa, pues. Así es. Porque en algún sitio miraban la plata. Lógico. ¿Y cuál es la mía? Así es. De hecho. Y la esposa de Vizcarra no es ninguna santa tampoco. Entonces, deberían incluirla. Lógico. Y ella no tiene ninguna prerrogativa. Ninguna nada. Igual que Nadine con Humala, pues igualito. La siguiente, por favor. Viene la pregunta, ¿no? Lo que hablé hace un rato, puede ser maravilloso. ¿Cuánto pagó Vizcarra por los primeros puestos congresales en las elecciones del 21? ¿Cuánto pagó? ¿A quién? A esa señora que está al costado, ¿no? Patricia Liz Sotelo, la que está ahí en medio. Claro, aquí eso no está declarado, porque dice, oye, ya dame la prueba, ¿dónde está? ¿No? Así es. Estoy diciendo que la pregunta, claramente, ¿no? ¿Cuánto pagó?
porque tiene que haber pagado algo, ¿no? No creo que el partido Somos Perú se preste ante un expresidente vacado por inmoralidad, por incapaz moralmente. O sea, no creo que se preste si no hubiera una plata de por medio. No creo. Lo que estoy tratando de acordarme, Fernando, en este momento solamente viene a mi memoria. Somos Perú en este parlamento, en el actual, según las elecciones del 2021, salieron elegidos 5 congresistas de Somos Perú. De esos 5, el que salió elegido fue Vizcarra, lógicamente con la mayor votación. Como él se le inhabilitó para ejercer cargo público, quien entró era el accesitario, que es un congresista de apellido Gerí. Muy bien. Pero él ha sido elegido congresista, ¿por qué? Por Lima Metropolitana. El otro congresista es, para mí, un congresista muy bueno. La verdad, y no puedo decir nada, le puedo decir en contra, el congresista Alfredo Azurín, que es un policía, un suboficial de la policía en retiro. Y ese, a mí nadie me va a poder decir que está metido con Vizcarra ni nada. Estoy seguro que no. Y la otra congresista por Lima de Somos Perú es Kira Alcarraz, que estando dentro de esa bancada, se pronunció diciendo que ella ya estaba harta porque el primer año no le dieron la vocería ni nada. Entonces en el segundo año la bancada la eligió como vocera de la bancada. Y vino Patricia Liz Sotelo y le dijo, tú haces lo que se te dice y nada más. Ah, no, aquí no hay eso, le dijo Kira Alcarraz, y renunció a la bancada y pasó a la bancada de Podemos, de Luna Gálvez. Pero ella también creo que tiene algo de dignidad porque renunció y la mandó al diablo a Patricia Liz Sotelo. Entonces, de esos 5 congresistas, solo me acuerdo ahorita de 3. Ahora, ¿la prensa cómo lo trataba a Vizcarra? Ah, maravilla, pues. Igual que Manuel Merino. A Manuel Merino le hicieron puré. Leña lo hicieron. Todos los días. Así es. Todos los días. Miren a Vizcarra, estos fueron complacidos. Unas entrevistas que parecían publireportajes o media training. Claro. No, parecían, o sea, no sé si habrá sido, ¿no? Habrá que investigar, ¿no? Habrá que... Pero lo lógico es de que estos periodistas no fueron realmente acuciosos con Vizcarra. No, todas han sido entrevistas complacientes, con preguntas suavecitas y nada. Le dicen, oye, a usted se le acusa de tal cosa. No ha habido ninguna... Ya lo tenemos al presidente Merino, al expresidente Merino, por favor, con la disculpa del caso, no sé qué ha pasado. Con la disculpa del caso y también con los minutos que nos quedan, Manuel, a ver, para que... Me imagino que, bueno, has estado siguiendo el programa todo este rato y entonces definitivamente podrás comentar lo que creas conveniente, Manuel. Sí, bueno, efectivamente yo creo que han hecho un diagnóstico muy bien explicado, que claramente identifica de la manera, digamos, cómo se han organizado, pero no para fortalecerse como partido político, sino para fortalecer sus bolsillos. Recordemos que el señor Vizcarra no debió ser candidato, porque él fue vacado y ya sus tiempos se le habían vencido. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones lo dejó postular, como dejó postular al señor Castillo, que no tenía, digamos, lista presidencial completa. Entonces, en esas circunstancias, yo creo que los hechos que han acontecido ponen una clara evidencia de que había todo un manejo sistemático, todo un manejo que parte, digamos, de esta corruptela, que el día de hoy se está puesto en manifiesto solamente en 3 obras. Muy bien, nosotros lo dijimos y también ustedes lo han repetido. Vizcarra licitó 53 obras por un monto de 4.000 millones. ¿Cuánto significó eso? Si es que estos tenían ya todo un plan estructurado para que todo el que, digamos, pase por un proceso seleccionario se porte a la entrada, si no, no le daban la obra. O sea, hay millones de soles que están en el ambiente, que no sabemos quién los está manejando, que posiblemente va a dar como resultado 4, 5, 6 partidos políticos que van a formar, que son el incremento que vamos a tener por 35 partidos políticos. Y ahí la preocupación nuestra es que los partidos decentes, los partidos honestos, no lleguen a acuerdos que permitan, digamos, plantearle a la ciudadanía una propuesta que sea mucho más seria, una propuesta que realmente nos pueda permitir ir a una segunda vuelta, nos pueda permitir llegar al gobierno para hacer los cambios estructurales que muy difícilmente creo que los haga la señora Boluarte. Muy difícilmente creo que los haga.
¿Por qué? Porque al ser digamos, un gobierno de todas las sangres, donde hay gente de Vizcarra que sigue en puestos claves, donde posiblemente le sigan rindiendo cuentas a Vizcarra, donde hay gente que está del Partido Morado en algunos puestos claves, donde hay gente de la señora Mirta Vázquez en puestos claves, donde hay gente de la izquierda en puestos claves, donde hay gente del señor César Acuña en puestos claves, donde hay gente de la propia Keiko en puestos claves, y que seguramente los vamos a descubrir en algún momento. Ahí recién vamos a entender que este gobierno de todas las sangres no va a poder tener la condición de hacernos recuperar la confianza, y tendrá que asumirlo el gobierno que entre. Y esperemos que ese gobierno que entre, la gente tenga la inteligencia, la sabiduría, la capacidad de poder disuadir para que no nos volvamos a equivocar. Qué pena, digamos que partidos que deberían ser la esencia de la muestra de lo que fueron sus líderes, no lo sean. Es una lástima, porque si nosotros creemos de que la política hay que adecentarla. La política no podemos dejar que se siga debilitando, porque no falta por ahí un loco que resulte de un momento a otro y que sigamos en esta situación caótica de la cual venimos atravesando. Que la población en un tema de hartazgo diga cualquiera que gane no nos interesa porque nosotros no nos beneficia en nada. Cuando la población no sienta que su gobernante es el que va a permitir que la economía crezca, que las oportunidades se presenten para todos, que la clase baja empiece a crecer a ser clase media y luego clase alta, que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo. Yo vengo saliendo del país por mis hijas que están fuera, por la propia situación que yo atravesé, por los hechos que sucedieron, donde lamentablemente hasta el día de hoy la prensa de señal abierta nos sigue todavía limitando, inclusive en los momentos cruciales donde situaciones que nosotros hemos pasado y que las hemos denunciado y que deberíamos ser los promotores de estar ahí en primera línea para poder hacer comentarios con ellos siguen ignorando, ellos siguen hablando como que fue un gobierno usurpador, como que fue un gobierno inconstitucional, y no reconocen su error que cometieron y la manera como procedieron ellos, quizás por el interés que tenían en ese momento, por los pagos que se les hacían en propaganda, y como nosotros dijimos que esos recursos se iban a quitar y se iban a ir a la pandemia, pues automáticamente ellos hicieron toda una conspiración contra un gobierno constitucional que creo que en este momento el Perú fuera otra cosa. Porque yo sí estoy convencido que las actitudes que teníamos que tomar nosotros en esos 8 meses iban a consolidar el crecimiento económico, iban a consolidar el cambio de actitud que debe tener un gobernante, porque iba a ser la muestra y el ejemplo de lo que debían hacer los demás gobernantes que nos podían anteceder. Eso no sucedió y lamentablemente lo que hemos pasado de ahí ya todos lo conocemos, que es parte de toda esta desgracia que creo yo hasta ahora no la logramos superar. Espero que el Congreso esté en esa condición, porque todo esto que hemos conversado, en gran parte de responsabilidad está en el Congreso, que haga el control político y que haga la fiscalización, que nos permita que la ciudadanía haga las enmiendas, digamos, y recupere la confianza, pero que el gobierno haga las enmiendas y las correcciones que sean necesarias. Y si hay ministros involucrados, que cambien los ministros, si hay viceministros, que cambien. No podemos ir de tumbo en tumbo. Acaban de declarar 180 días de reorganización del MTC. O sea, estamos esperando que reviente la bomba. Igual sucedió con vivienda, recordemos. La misma situación. Cuando comenzaba la señora Dina Boluarte, igual reorganización en vivienda. O sea, de aquí vendrá la reorganización en salud. Después vendrá la reorganización en educación. Yo creo que no. Yo creo que esa actitud tenemos que verla propensa. Lo que yo estoy seguro que si las investigaciones siguen de manera correcta, el señor Vizcarra está a puerta de estar en la cárcel. Pero si las investigaciones siguen de manera, digamos, acomodada para los intereses del señor Vizcarra, seguiremos comentando nada más lo que comentamos del año 2020-21, cuando su ministro puso al descubierto las serias irregularidades, cuando la propia misma periodista Patricia del Río salió a decir que Vizcarra es uno de los más grandes corruptos y que iba a ir a la cárcel. Han pasado cerca de 4 años y sigue el señor armando su partido político, haciendo sus tip-top, saliendo en pijama, llevando a sus nietos a pasear a los parques, burlándose de los peruanos. Entonces, esos cambios de actitud son los que no vemos, y creo que esta investigación hoy día de Vizcarra, que lo complica seriamente, podría tener el mismo fin y sería una cortina de humo para que nos estemos entretenidos, como el caso de Paolo, que no pudo ir a Trujillo y todos entretenidos con Paolo, cuando en realidad los problemas de Perú son otros mucho más grandes. Manuel, una pregunta así cortita porque ya el tiempo nos gana, una respuesta cortita. Manuel, en tu día a día, porque vemos pues que también entendemos que tú también hablas un poco con cólera, con rabia de ver tanta inmundicia,
Yo lo que quisiera saber, en tu día a día, tú sales caminando en Tumbes o estás estando acá en Lima, caminas por la calle, ¿tú caminas tranquilo o alguien se te acerca, te insulta? ¿Cómo es tu vida diaria? Bueno, yo debo agradecer a la ciudadanía porque No ahora se que ando escucha. caminando en las calles, que llego a los mercados, porque yo voy acompañando a mi esposa a hacer las compras a los mercados, a veces voy a los bancos, a veces vamos a diversas, situaciones públicas. Al contrario, jóvenes, personas adultas se me acercan, usted tiene que seguir en la política, tiene que salvar al Perú, ¿por qué renunció? Queremos que por favor no se retire la política. Entonces yo creo que hay un cambio de actitud, la ciudadanía de a pie se ha dado cuenta de que todo lo que se hizo fue una conspiración contra un gobierno constitucional que legítimamente nos correspondía estar en la presidencia de la República, y que estoy totalmente convencido y seguro que las acciones que íbamos a hacer en esos pocos días o en esos pocos meses hubiesen logrado posesionar al Perú en otra condición y el día de hoy tuvieran otros resultados diferentes a los que tenemos, que realmente el día de hoy es un caos, una desconfianza total, y exportando las capacidades de los jóvenes que los hemos profesionalizado y que se tengan que ir a Europa, que se tengan que ir a Estados Unidos, que se tengan que ir a otros países, porque no hay oportunidad en el Perú y porque se sienten ellos sin ninguna posibilidad aquí en nuestro país. Y eso tenemos que buscar que cambie. Manuel Merino de Lama, si nos representas, un honor haberte tenido en el programa y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Manuel, Gracias, por haber estado Fernando. con nosotros. Y gracias, Francisco. Y esperamos para la próxima, de verdad, que estés acá presente en el set con nosotros. Un abrazo. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, nos vemos.